La iglesia cristiana es una historia bastante larga. Hace unos domingos leíamos que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos de Jesucristo, que era como la forma como ellos se identificaban y como Jesucristo los llamó discípulos. Pero en Antioquía los empezaron a llamar cristianos y desde entonces pues la historia ha registrado la multiplicación y la expansión de esa iglesia cristiana. Una iglesia que se fundamenta precisamente en la promesa de Jesús de enviarnos al Espíritu Santo después de su partida para investirnos de poder para testificar. Esa expresión que quedó registrada en el capítulo 1 de Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Desde entonces, la iglesia tiene una identidad, una razón de ser, una visión, una misión, utilizando términos que tanto se utilizan cuando se inicia una empresa, pero que es establecida por el mismo Dios, por el mensaje de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en la historia han pasado tantas cosas que han atentado contra la razón de ser y contra la obra de la iglesia a nivel global. Divisiones, herejías, ataques externos, ataques internos, tentaciones, muchas tentaciones en las que la iglesia se ha caído, digamos, en diferentes momentos de la historia y que de alguna forma han apartado a la iglesia de su camino, de su tarea. Y pensando en la necesidad de vivir concentrados, centrados y ocupados en la tarea que se nos encomendó, hemos venido entonces hablando de la identidad de la iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad? Porque de la identidad depende lo que hacemos, tanto a nivel individual como a nivel de cuerpo. Y pensando en eso, pues estamos viendo toda esta historia desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, al que hemos llamado las raíces de nuestra identidad. Ahí están sembradas las raíces de nuestra identidad. En el día de hoy llegamos al capítulo 15, ya lo estudiamos desde la semana pasada, capítulo 15, versículos 32 al 41. Un relato que nos ha venido ubicando tanto en el tiempo como en el espacio del crecimiento de esta iglesia, y por eso hemos venido inclusive utilizando diferentes imágenes de mapa donde empezó a desarrollarse esta historia de la iglesia cristiana. Regiones donde desde Jerusalén, como dijo Jesús precisamente a sus discípulos en el capítulo 1, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, ahí fue el punto de partida del corazón. En toda Judea, luego dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Termina hablando de hasta lo último de la tierra. En ese momento una tierra conocida hasta cierto punto, pero que después se extiende de manera global. Cuando miramos esta historia, nos sirve de espejo, hablando de esa identidad. No solamente conocer la historia y ver las cosas que sucedieron, sino cómo eso nos protege de que hoy en día la iglesia sea parte de la tarea que le fue encomendada. Al mirar estos versículos 32 al 41 del capítulo 15, obviamente necesitamos recordar el contexto
para que podamos retomar, porque es toda una historia que tiene continuidad todo el tiempo. Tal vez hay algunas partes donde hay ciertos cortes, pero generalmente hay un hilo conductor y vale la pena seguir ese hilo conductor que está relacionado con la promesa del Espíritu Santo desde un comienzo. Estábamos viendo que Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo para una tarea especial de predicación del Evangelio. Allá en el capítulo 13 dice que estando ellos en Antioquía, entonces esta misión, digamos, que le fue encomendada a Pablo y a Bernabé, parte desde Antioquía. Los apóstoles principales estaban todavía en Jerusalén. La iglesia había sido esparcida por la persecución y Pablo se hallaba precisamente con Bernabé, quien le había llevado allí a Antioquía. Bernabé era el que lo había llevado a Antioquía y estaban congregándose allí en el grupo que estaba creciendo, en esa iglesia que estaba creciendo, cuando el Espíritu Santo les envía para la obra, como dice él, que les había encomendado. Recuerden ustedes que en ese envío se les unió un joven, ¿cómo llamaba? Marcos, ¿no? Juan, pero le decían Marcos. Y él se añade a esta expedición y parten, pero en la mitad del camino, o tal vez antes de la mitad, este muchacho Juan Marcos se regresa, renuncia, digamos, a esta misión, se regresa a Jerusalén, Juan Marcos. Y Pablo y Bernabé continúan este camino. En el capítulo 15, que es el que estamos estudiando, empieza con el relato de su regreso a Antioquía después de todo el viaje que hicieron, de dar testimonio en Antioquía de lo que el Señor hizo a través de ellos en todo el camino. Y se genera allí en Antioquía una controversia, tal vez podemos decir la primera controversia teológica de esta historia del cristianismo. Y es a raíz de la combinación entre judíos de tradición, pero que habían abrazado la fe cristiana, y gentiles que habían abrazado la fe cristiana, se encuentran en la iglesia y se genera esa controversia con respecto a la salvación. Recuerden ustedes, y era que los judíos decían que los gentiles, si querían ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley y los rituales de Moisés. Esto generó tal controversia que Pablo y Bernabé tienen que ir a Jerusalén a reunirse con el resto o con los apóstoles que estaban allí, y fueron con una delegación de esta controversia, y allí, después de mucha discusión, llegan a una decisión unánime con respecto a que la salvación no depende de rituales o de leyes, sino que es por gracia. Es una conclusión que de hecho se conoce como el primer concilio de la iglesia, y el primer concilio de la iglesia, el tema era la salvación, y la salvación se define por las palabras del Evangelio de Jesucristo, es por gracia de Dios. Y ellos regresan a Antioquía con una carta que escribieron con esta decisión tomada. Una decisión en la que se les dice que el acuerdo teológico, pero está acompañada de también unos consejos de carácter de convivencia. Y es: a los judíos, ustedes no inquieten a los gentiles diciéndoles esas cosas, porque por gracia son salvos igual que nosotros. Pero a los gentiles se les dice: ustedes deben abstenerse de ciertas cosas para no ofender, para no incomodar a los judíos. Se les aconseja que se abstengan de ciertas costumbres que ellos manejaban en su antigua vida. Entonces, sí se les pide estos cambios por asuntos de convivencia. Y hay una delegación que va hasta Antioquía con esta carta, a la cual, es decir, en primer lugar están Pablo y Bernabé, que fueron los que habían bajado a Jerusalén, o subido, como dice el texto más bien, y se les añade de regreso dos personajes muy sobresalientes de la iglesia en Jerusalén, que eran Judas y Silas. Ellos van con la carta y leyeron la carta
la iglesia de Antioquía escuchó los consejos, leyeron la carta y terminamos en que les gustó, quedaron contentos, estaban fortalecidos, habían sido exhortados, estaban todos dichosos de lo que había sido la respuesta. A pesar de tanta discusión, llegaron a ese acuerdo. Era importante recordar este contexto para entender cómo comienza estos versículos 32 al 41, porque es la continuación de este texto. Dice el versículo 32: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Todavía estamos allá en esa reunión donde se leyó la carta. Todos estaban felices, pero ellos conocían a Pablo y a Bernabé, y habían dos personajes nuevos que habían sido enviados de Jerusalén, que se habían unido a la delegación, y que eran Judas y Silas. Ellos aprovecharon y dice que también consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pero dice que como eran profetas. Tal vez sea una expresión que nos permite terminar digamos, esta reunión y entrar en un tema nuevo. Pero seguramente ese término, profetas, genera inquietud, preguntas, sobre todo porque, como estamos diciendo, vamos a ver aquí, a utilizar esta historia como un espejo, y ese concepto de la profecía es muy común en la iglesia cristiana siempre ha existido. Y hoy en día hay iglesias que se identifican particularmente por el tema de la profecía. Incluso líderes de la iglesia, siervos de Dios, que se identifican, se presentan como profetas, separado muchas veces de otros roles como pastor o el de diácono. Hoy en día se utiliza mucho el concepto de apóstol, si bien o mal aplicado, no sé, pero en todo caso se utilizan términos para de alguna forma clasificar y muchas veces hasta jerarquizar a la iglesia. Así que es importante que miremos a qué se refiere este texto con estos profetas. Y hay que recordar que todo tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existían profetas en el pueblo de Israel que hablaban al pueblo de Israel de parte de Dios. Incluso muchas veces hablaban a Dios de parte del pueblo. Estos profetas en algunas ocasiones vaticinaban lo que había de acontecer, pero eso no era el centro de su quehacer. Realmente su tarea era exhortar o hablar de parte de Dios. Pero estos profetas, en un contexto en el que se estaba formando ese pueblo de Israel y sobre todo las escrituras del Antiguo Testamento, también fueron aquellos que Dios utilizó para revelar su palabra. Profetas que nos hablaron de parte de Dios y que dejaron por escrito sus profecías. En el comienzo de esta iglesia cristiana, seguramente también hay profetas con el propósito de revelar palabra de Dios, en un tiempo en el que el Nuevo Testamento está en formación. Es decir, aquí todavía no existe el Nuevo Testamento, la iglesia se está formando con base en lo que el Antiguo Testamento les permitía, digamos, desarrollarse, pero también se está empezando a formar esas cartas, esos evangelios, esos escritos del Nuevo Testamento que hacían necesario la revelación de parte de Dios, y habían este tipo de profetas. Sin embargo, aquí no nos vemos en esa intencionalidad, sino que, como dice el texto, consolaron y confirmaron. Y esto nos permite reiterar la tarea principal del profeta: hablar de parte de Dios. No necesariamente adivinar o dar órdenes o hablar del futuro. No, era animar, consolar, fortalecer. Estamos en un contexto donde se acaba de presentar un conflicto fuerte, teológico. Hay desánimo entre los gentiles
por lo que los judíos les estaban exigiendo. Y estos hombres, Judas y Silas, el don que Dios les había dado para profetizar, aprovecharon, pero ¿para qué? Para consolar y confirmar. Desde la semana pasada venimos insistiendo que el acuerdo que se hizo en Jerusalén para enviar a la iglesia de Antioquía no fue porque alguien, ni siquiera por profeta que fuera, dijo: el Señor me dice que debemos hacer esto o aquello, o que la decisión es esta, sino que la iglesia en común acuerdo toman una decisión. Así que si hay una iglesia donde existen profetas, ¿qué necesidad hay de discutir, de escucharse y de llegar a acuerdos? Porque el profeta está allí para animar y consolar, no para decir o para ordenar o para adivinar. Miren que Pablo, y aquí vamos, lo que vemos aquí en este versículo, y es lo que quiero enfatizar, es el papel del profeta. Eso es lo que quiero que enfaticemos. ¿Cuál es el papel del profeta o de la profecía en la iglesia? Pablo, en una de sus cartas que escribe a la iglesia de Corinto, dice lo siguiente: Primera de Corintios 14, 1 al 3, dice, después de que el capítulo 13 nos habla del amor, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Noten ustedes cuál es el corazón, la intención y el papel de la profecía: edificación, exhortación y consolación. No aparece en esta lista adivinación, ¿no? Ni tampoco existe manipulación, ni tampoco existe asustación. Algunos, en nuestro contexto, yo no sé, la iglesia, no sé si somos los latinos, los cristianos o todos los seres humanos, pero hay cierta tendencia mística, no sé, morbosa, a escuchar cosas raras. Y entonces algunos explotan lo raro que parece de la profecía, y hay gente que se ve seducida por iglesias donde están esperándole en la puerta para decirle, adivinarle a usted el futuro, o profetizarle que le va a ir bien aquí, o que le va a ir bien en esa empresa, o que le va a ir bien en ese viaje, o que no se asuste por aquello, o más bien que se asuste si no está dando el diezmo o alguna cosa. Entonces le profetizan cosas para a veces asustar, a veces preocupar, y a la gente le encanta eso, ¿no? Y más si le adivinan un pecado por ahí que tiene escondido, ¿no? El Señor me dice que usted está por ahí en malos pasos, que le está haciendo infiel a su cónyuge. Y mejor si el que le dicen es sobre el cónyuge, ¿no? Si le hablan acerca del cónyuge que anda en malos pasos. Entonces, a la gente le atrae mucho eso. Y eso a veces se utiliza precisamente para manipular. No vamos a desconocer que muchas veces el profeta sí efectivamente puede llegar a confrontar con el pecado, puede llegar a hacer ver la necesidad que tienen las personas acerca de Dios, pero ese tema es, digámoslo así, adicional, un plus, pero realmente la tarea, como Pablo ya en este texto de 1 Corintios, que ya no es historia, sino que es doctrina, dice que los que profetizan es para edificar, exhortar y consolar. Ese es el papel del profeta que encontramos en este texto. Así que eso es lo que nos encontramos en este primer versículo, y que enfatiza que lo hacían con abundancia de palabras. Por supuesto, el profeta entonces habla de parte de Dios, y Judas y Silas utilizaron abundancia de palabras, pero todas con el mismo propósito. No estaban condenando ni a judíos ni a gentiles, sino animando a la iglesia para crecer. Luego el versículo 33 y 34 dice lo siguiente: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos.
está refiriéndose a Judas y Silas, que eran los que estaban allí profetizando y que venían de Jerusalén. Entonces dice que los despidieron en paz para volver a aquellos que los habían enviado. Es decir, los regresaron a la iglesia de Jerusalén después de unos días. Es decir, la tarea que hicieron para animar a la iglesia duró varios días. Pero dice el versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Uno pasa por estos textos y simplemente los ve como un hilo conductor de un relato, pero cuando miramos la iglesia nuestra y cuando miramos la tarea de la iglesia, hay cosas que uno encuentra a pesar de la separación de los siglos que hay entre esta iglesia naciente y la iglesia de hoy, cosas que nos dejan enseñanzas interesantes. Por ejemplo, aquí voy a hacer énfasis con respecto a la sujeción y las decisiones personales. Esa idea de que la iglesia de Antioquía es bendecida, es fortalecida por estos profetas, pero luego envía a estos hombres de regreso a su iglesia de donde fueron, de donde vinieron, de Jerusalén, evidencia una actitud de sumisión, de trabajo en equipo, de reconocimiento que estos hombres habían venido por un hecho puntual, pero que pertenecían a esa iglesia, y les envían en paz, los despiden, dice que para volver a los suyos. Pero luego el versículo 34 dice que Silas, aquí cuando dice que los envían se está refiriendo a Judas y a Silas, porque Pablo y Bernabé sí eran de ahí, de Antioquía. Recuerden que ellos habían ido a Jerusalén y regresado, o sea, ellos estaban allí en Antioquía, pero Judas y Silas sí son de Jerusalén. Pero noten lo siguiente, que Silas le pareció bien quedarse allí. A Silas le pareció bien quedarse allí. Seguramente algunos podrán mirar este texto en otras versiones o incluso en los idiomas originales y sabrán que sobre este versículo 34 hay diferentes versiones en el sentido de que algunos no la incluyen. Sin embargo, por el contexto histórico y por lo que sucede después, podemos ver que efectivamente Silas permaneció allí. ¿Cierto? Pero me gusta como lo menciona esta versión de la Reina Valera, porque dice que a Silas le pareció bien, y a eso me refiero con decisiones personales. Miren esta especie de contraste que hay aquí. Sujeción tiene que ver con cierta actitud de obediencia, de sumisión a lo que la iglesia dice, pero decisiones personales tienen que ver con lo que cada persona, siervo de Dios, persona que le sirve al Señor, toma como decisión personal. Y esto pareciera una paradoja o una contradicción, pero me parece que es importante que tengamos en cuenta el peligro de los extremos en estos dos asuntos. ¿Cuáles son los extremos? La sujeción a veces se entiende de una forma tan absoluta que se llega a la idea de obediencia absoluta y sin, como decimos nosotros coloquialmente, sin chistar. Es decir, usted tiene que someterse a la iglesia. Y se habla del tema de la sumisión como algo apremiante, obligatorio y sobre todo muchas veces con advertencias, porque la Biblia dice que debemos estar sujetos. La iglesia históricamente muchas veces ha utilizado este concepto de sujeción para decirle a los individuos, a los creyentes, prácticamente que ni piensen, sino que obedezcan ciegamente. La obediencia ciega no existe. Ese es un gran peligro. Muchas iglesias en la historia de nuestra fe y en la historia actual de nuestra iglesia, muchos consideran que las personas tienen que someterse y que deben hacer lo que dice la iglesia o lo que dice el líder, lo que dice el ungido, lo que dice el pastor, lo que dice la autoridad suprema de la iglesia. Ese concepto de iglesia piramidal, donde hay una cabeza que gobierna y de ahí para abajo van presentándose diferentes niveles de jerarquía, pero todos sumisos a esa cabeza y al cuerpo de una forma absoluta, es realmente peligroso.
se ha manejado históricamente. Y en la historia donde se han registrado diferentes divisiones de carácter doctrinal y que han surgido diferentes corrientes doctrinales dentro del cristianismo, se llega al punto en el que las denominaciones muchas veces se ven de esa forma. La denominación se convierte como en una cárcel de donde usted no puede salir. Si usted se sale de la denominación es visto como un traidor, como un rebelde, ¿cierto? Es decir, usted está allí sometido a la sujeción a esa denominación, que en algunos casos se considera que es la que salva, ¿no? Porque cada secta, si le podemos llamar en el sentido positivo, es decir, de sección, cada sección de esa iglesia o cada denominación, como le queramos llamar, cree que agota la verdad absoluta y que si usted se sale, entonces está quebrantando o está violando la fe. Algunos se atreven a decir es que usted no puede servir a dos señores, como si cada denominación tuviera un señor distinto. Entonces, ese grado de sujeción resulta peligroso. Pero está el otro extremo, que es el del individualismo absoluto, el de yo no le rindo cuentas sino a Dios. A mí nadie me pide cuentas, el que me quiera creer bien, el que no, no, si les gusta bien y si no, no. Ese individualismo donde uno cree que solo tiene una conexión con Dios y no con la iglesia. Ese es el otro extremo, ¿cierto? Personas que muchas veces por ese supuesto sometimiento a Dios al margen de la iglesia, al margen del cuerpo, muchas veces terminan cuando tienen choques en la iglesia o divisiones o controversias, terminan digamos que abriéndose para iniciar ellos mismos su propia obra. Y nos llenamos de iglesias independientes, que no, y a veces se exalta tanto ese individualismo que se presenta de manera positiva, ¿no? No es que nosotros no creemos en las denominaciones, porque las denominaciones son divisiones. Entonces nosotros tenemos nuestra propia iglesia, entonces no me someto a nadie. Y muchas veces en esas iglesias pequeñas, muchas veces otras muy grandes, pero que incluso algunas se conocen como iglesias de garaje, pero tienen una cabeza que parte de ese individualismo, ¿no? No me someto a nadie, yo inicio mi iglesia, eso sí, de los que yo pastoreo, sí quiero que se sometan a mí, pero yo no me someto a nadie. Entonces, creo que hay dos peligros históricos. El autoritarismo absoluto de una comunidad o el individualismo e independencia de algunas personas que no se someten a nadie. Por eso me llama la atención estos dos versículos, porque plantea que las dos cosas no riñen, que más bien se acompañan. Dice que pasando algún tiempo la iglesia los despidió, la iglesia los despidió en paz y los envía a la iglesia de Jerusalén. Pero este hombre, Silas, decide quedarse. Es una decisión personal que no necesariamente riñe con el concepto de sumisión, puesto que queda precisamente ¿dónde? En la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver más adelante de qué sirvió esto. Siguiente versículo, 35, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Bueno, ellos sí estaban en Antioquía desde un principio, continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo se queda allí, es decir, que Silas también se quedó allí, es el nuevo, vinculado a la iglesia de Antioquía. Pero ¿a qué se dedicaban Pablo y Bernabé con muchos otros? Y yo me imagino que entre los muchos otros estaba Silas, que era profeta. ¿Qué se dedicaron a hacer? Enseñar la palabra del Señor, anunciar el evangelio. Mis hermanos, aquí nos encontramos precisamente con la centralidad de la tarea de la iglesia: enseñar la palabra y el evangelio de Jesucristo. Este me parece que es un asunto que parecería como que alguien dice obvio, u otro podría decir, bueno, es un dato más, pero la verdad es que resulta contundente cuando pensamos en la identidad de la iglesia,
porque tenemos que reconocer que históricamente la iglesia se ha dedicado también a otras cosas, en sectores, en lugares, en momentos históricos, pero la iglesia ha desviado su tarea. Por ejemplo, a obligar a los pueblos a hacerse cristianos. Hablemos de la iglesia de la época constantiniana. Se declaraba cristiano a la fuerza a la gente. Era una orden. Si usted no era cristiano, usted era perseguido o condenado. Así que la iglesia se dedica a forzar, pero ese forzar implicó conquistar lugares, naciones, pueblos, ciudades. ¿Conquistarlas con qué? Con el mensaje del evangelio, pero con la Biblia o la cruz en una mano y la espada en la otra, porque el que no se sometía entonces era muerto. Así que la iglesia también se dedicó a hacer guerra, guerras santas, persecución de herejes, quema de herejes, persecución de los paganos a muerte. Así que la iglesia también se dedicó a guerras. Se dedicó a la politiquería desde esa época también, porque el Estado o el imperio era el que decidía quién gobernaba en la iglesia. Así que la iglesia se convirtió en muchas cosas. Hoy en día seguramente vemos rasgos de esas cosas, pero también vemos la iglesia por negocio. La iglesia por negocio. A mí nunca se me olvida el día que un amigo ateo me felicitó porque yo me iba a dedicar al ministerio. Y a mí se me hizo extraño porque era ateo. Y le dije, ¿y por qué me felicita? Y dice, porque es que eso da billete. Y esa es la idea que algunos tienen, es un buen negocio. He conocido casos de pastores que han tenido un buen negocio por muchos años predicando el evangelio, pero se cansaron y están vendiendo la iglesia. O sea, pastores que están vendiendo la iglesia que cultivaron durante varios años, pero que ya están cansados y cuentan cuántas sillas tienen, cuántas mesas, cuántos instrumentos y cuántas personas y cuánto dan de diezmo. Y venden el negocio como si fuera una panadería. Entonces la iglesia se ha utilizado para diferentes razones de ser. Esta expresión nos permite recordar que la razón de ser de la iglesia es enseñar la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí surge una propuesta de Pablo a Bernabé, a su compañero del primer viaje misionero. Después de algún tiempo, esto es muy interesante porque nosotros lo leemos rápidamente en unos pocos capítulos, pero no sabemos cuántos meses o años han pasado. El primer viaje misionero debió durar más o menos 2 años, entre los años 47 y 49 aproximadamente, porque dar cifras exactas es complicado. Duró más o menos 2 años y este viaje o esta propuesta de Pablo surge más o menos en el año 50, después de haber estado ya algún tiempo allí en Antioquía. Entonces le dice Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, ellos están pensando en el cuidado por la iglesia en todas partes. Una costumbre que se empieza a desarrollar desde entonces. Ellos no iban, si hablamos de la iglesia, algunos llaman, se dice las iglesias hijas, ¿no? Ellos no iban regando hijos por todas partes y dejándolos abandonados, sino que estaban pendientes de cómo iban las cosas en cada ciudad, en cada lugar, en cada iglesia local. Así que ellos empiezan o la propuesta aquí es regresar a visitar esas iglesias donde ellos habían anunciado la palabra del Señor, como lo veníamos diciendo. Así que hay una propuesta de cuidar las iglesias. Yo creo que esto también nos da
digamos, esa enseñanza, esa semilla, de que nosotros no somos una iglesia única, exclusiva o independiente, sino que pertenecemos, entre otras cosas, por eso me cuidé de poner aquí la palabra iglesia en singular, porque la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Tenemos diferentes ubicaciones, diferentes sedes, diferentes ciudades y hasta diferentes también tendencias doctrinales o énfasis. Pero la iglesia con la que el Señor se va a casar en las bodas del Cordero que se profetizan en Apocalipsis no son varias, sino se llama la iglesia del Señor. Y Pablo dice aquí, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Entonces se habla de plural, pero se tiene un concepto singular de la iglesia en todas partes. Y nosotros somos parte de esa iglesia del Señor, que por razones de logística y de transporte y de muchas cosas, tenemos que estarnos reuniendo en un lugar en particular. Y eso lo podemos decir en el sentido general, global, como también en el sentido de nuestra familia anabautista o hermanos menonitas. A medida que vamos reduciendo, vamos hablando de cada vez una familia más pequeña y terminamos aquí en Nuevo Amanecer. Pero somos, por ejemplo, los hermanos menonitas aquí en Bogotá, en la región central, somos 8 iglesias, ¿no? Entonces a veces no somos conscientes de que tenemos otras iglesias con las que trabajamos inclusive con una sola personería jurídica. Pero a nivel nacional, pues tenemos otras tantas en el Chocó, otras tantas o en el Valle, en Medellín, en diferentes lugares. Pero si nos referimos a la iglesia cristiana en general, pues ni se diga, ¿no? Así que es importante tener ese cuidado por todas las iglesias. Esta semana conocí por teléfono a un hermano que no conocía, de los hermanos menonitas de Venezuela. Lo llamé simplemente a raíz del terremoto que hubo y pudimos contactarnos. Yo ni sabía que habían hermanos menonitas allí en Caracas y pudimos estar hablando un poquito con respecto al estado de las iglesias allí. Y uno se da cuenta cómo podemos tener familia en tantas partes y a veces se nos olvida el cuidado por la iglesia en todas partes. El texto sigue diciendo, versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Lo recuerdan? Aquel con el que arrancaron el primer viaje misionero. Es decir, Pablo está proponiendo el segundo viaje. Y Bernabé dice, volvamos a llevar a Juan Marcos. Volvamos a llevar a Juan Marcos. ¿Y qué dice Pablo? Dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, Pablo dijo, no, Juan Marcos ya nos falló una vez, así que no lo consideró apropiado para llevar. Bernabé sí lo quería llevar. Así que nos encontramos aquí con una tendencia de la iglesia, las diferencias de opinión y las diferencias de carácter, ¿no? Venimos de los primeros versículos del capítulo 15 de ver una gran controversia teológica. Aquí ya nos encontramos no con una controversia teológica, una diferencia de opinión. Bernabé decía, démosle otra oportunidad a Juan Marcos. Y Pablo decía, no, ese muchacho no nos sirvió. Dejó la obra tirada, ¿cierto? Cuando más lo necesitábamos, quién sabe. Así que tiene una opinión diferente. Yo no sé si hiciéramos aquí una encuesta a ver quién tenía la razón. ¿Cuántos creen que Pablo tenía razón? Es que ese muchacho falló. O sea, ¿cuántos de ustedes pensarían, no, pero hay que darle una segunda oportunidad? Y estoy casi seguro que van a haber de los dos bandos, porque seguramente no es solamente un asunto de opinión técnica, sino que eso depende del corazón de cada uno, del carácter. Habrán algunos que tienen un carácter así como el de Pablo, como que bravos, rígidos, ¿cierto? No, 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 no.
ya no sirve. Pero habrán algunos más. ¿Ustedes recuerdan qué significa Bernabé? ¿Cómo? Hijo de consolación. ¿Mm? Hijo de consolación, es decir que yo me imagino a un Bernabé de esos que le gusta echar el brazo, apoyar, animar, preguntarte qué te pasa, te veo como triste. Alguien que le gustaba animar, consolar, y así le llamaban a él. Y de pronto Pablo era un poco más rígido, ¿no? Y no sé cuántos Pablos hay aquí, cuántos Bernabés hayan aquí, y eso nos haría pensar quién tenía la razón. Pero aquí hay una gran diferencia, y esto es normal, típico. Para que haya diferencias de opinión y de carácter se necesitan dos. Y si no, piensa en su esposa o en su esposo. Y verá que allá en la casa, los dos nomás, ya hay diferencias de opinión y de carácter. Así que imagínense en la iglesia. En la iglesia siempre habrá esto mismo, diferencias. No es para justificar los pleitos, las peleas, no es para justificar, pero por lo menos sí para entender que siempre habrán diferencias cuando hay un trabajo en equipo. Cuando no queremos problemas con nadie, nos toca trabajar solos. Pero ese no es el proyecto iglesia. El proyecto iglesia es el trabajo en equipo. ¿Qué pasó con esta diferencia? Versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Miren ustedes, en esta ocasión no hubo concilio, no hubo reunión, no hubo acuerdo, no hubo profeta que dijera el Señor me dice que se tienen que ir los cuatro. No. Hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, que a propósito era familiar de él, tomando a Marcos navegó a Chipre, es decir, tomó el mismo camino del primer viaje misionero. Y Pablo, escogiendo a quién? A Silas. Ah, ahora entendemos por qué Silas se quedó en Antioquía. Tal vez no lo dice el texto, pero alguien podría decir cosa de Dios. Pablo tomó, escogiendo a Silas, bueno, de pronto uno diría, bueno, Pablo, ¿qué pasó? Rechazas a Marcos porque los dejó en Panfilia, pero apropiado Silas que no quiso volver a Jerusalén, se quedó ahí. Entonces, podrían haber este tipo de críticas, ¿cierto? Y dice que salió, pero escuchen bien, encomendado por los hermanos. Es decir, que la iglesia de Antioquía aprobó esta separación y encomendó a Pablo y a Silas en la gracia del Señor o a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Los desacuerdos no impiden el ministerio. No se pudieron poner de acuerdo con respecto a Juan Marcos, pero la decisión que tomaron incluía continuar el ministerio. No consideraron la posibilidad de acabar la obra. No hubo persona amargada, destruida, enojada, sino que cada uno tomó un rumbo distinto para continuar la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es tan cierto con respecto a que no hubo amargura, no hubo destrucción, que años después, cuando Pablo le escribe a uno de sus pupilos, a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo ya está anciano, ya él está viendo cerca inclusive la muerte, porque él habla, ya he peleado, es donde dice he peleado la buena batalla, ya como que estoy terminando esta carrera, y en esa carta
en esa actitud, digamos, de despedida, de renuncia, de acabar, de vejez. Incluso hay una expresión de cierta nostalgia porque dice, muchos me han abandonado. Y empieza a mencionar a los que se han ido. Incluso menciona a algunos que se han apartado de la fe. Dice que se han ido. Y entonces en esa carta le dice a Timoteo, Timoteo, mándame a Marcos, que me es útil para el ministerio. Mándame a Marcos, que me es útil para el ministerio. Después de tantos años, Pablo reconoce que el ministerio de Marcos es muy importante. No lo llevó en aquella ocasión, pero siguió sirviendo al Señor. Y Pablo eleva, exalta la utilidad de Marcos para el ministerio. Así que los desacuerdos, mis hermanos, no impiden el ministerio. ¿Hay desacuerdos en la iglesia de hoy? Por supuesto. Siguen las controversias teológicas, pero también siguen los desacuerdos por asuntos de estilo, de decisiones. Lo vivimos todos los días. Algunos se asustan porque en la iglesia no hay acuerdo entre pastores, por ejemplo, a nivel denominacional, a nivel nacional, a nivel local. Desacuerdos. Tenemos un cuerpo pastoral hoy en día de 10 personas. 5 parejas tenemos en el cuerpo pastoral. Imagínense los desacuerdos. Pero eso no impide el ministerio. Y muchas veces los desacuerdos llevan a la amargura, a la separación. Personas que de pronto o sencillamente no quieren saber nada más del ministerio. Personas que quedan resentidas y no quieren volver a saber nada del ministerio. Otros hasta de la fe se apartan. O se despiertan enemistades, críticas, difamaciones, por causa de los desacuerdos. Los desacuerdos siempre existirán, pero el ministerio es la prioridad. Este momento, digamos, de desacuerdo entre Pablo y Bernabé da origen a lo que es entonces el segundo viaje misionero. Aquí comienza el segundo viaje misionero, en este caso de Pablo, acompañado con Silas. Y es lo que vamos a ver ahora. Pero nos sirve de reflexión con respecto a un elemento más de nuestra identidad como iglesia o como creyentes. Y es este: servimos a Dios aunque pensemos diferente. Servimos a Dios aunque pensemos diferente. Estamos para coordinar y muchas veces tomar decisiones en favor del uno, en la propuesta del uno o del otro. Tenemos diferencias, pero cuando el servirle a Dios está por encima de todas las cosas, las diferencias de opinión no separan, sino que complementan. Y Dios se encarga de los resultados, que eso es algo muy importante. Dios es el que se encarga de los resultados. Nosotros de cumplir la tarea que nos ha sido encomendada, pero Dios de los resultados. Tal vez en el momento en que se separan, Pablo y Bernabé no se imaginaban lo que iba a suceder después con Pablo y Silas, o con Bernabé y con Marcos, ni mucho menos con lo que va a pasar años después. A veces uno mira hacia atrás las decisiones que se han tomado en el ministerio años atrás, y uno mira lo que ha pasado hoy en día y dice, bueno, no sabíamos. Yo llegué con mis hijos y mi esposa aquí hace 23 años, aquí a Nuevo Amanecer, con un proyecto. Un año acá en Nuevo Amanecer. Un año, no como pastor. Llegué fue a acompañar al pastor que había. El proyecto era quedarme aquí un año, porque de aquí salíamos a Estados Unidos, que íbamos a hacer teníamos un proyecto de estudio. Hace 23 años nunca imaginé que iba a terminar pastoreando la iglesia, pero el Señor tenía otros planes. A veces uno hace unos planes y el Señor tiene otros diferentes, pero lo importante es que la tarea nunca se deje a un lado. Esa es nuestra tarea como iglesia. Padre, te agradecemos por tu palabra.
Y te agradecemos por tenernos en el centro de tu voluntad, como hijos tuyos, como creyentes, como discípulos tuyos, como iglesia Nuevo Amanecer. Presentamos, Señor, nuestra iglesia delante tuyo y te rogamos que nos des mucha sabiduría, que el énfasis en la enseñanza de tu palabra y la predicación del Evangelio siempre sea en el centro de nuestra tarea. En tus manos quedamos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No olviden tomarse un tintico antes de irse.